Listo, lo tenemos, es nuestro. Va a ser un buen video. En el video anterior iniciamos la jornada en el Lodge Amadriade, que fue nuestro punto de partida desde Puerto Misaguaí para adentrarnos por fin en la Amazonía ecuatoriana. Nos calzamos las botas de caucho y durante 3 horas viajamos selva adentro. Para llegar a nuestro destino nos subimos a un taxi, navegamos en canoa motorizada y anduvimos a pie. Durante la caminata fuimos descubriendo las plantas medicinales que se utilizan por esta zona y probando algunas de sus técnicas de pesca. Una vez que llegamos, comenzamos a explorar de la mano de la comunidad Santa Bárbara de sus costumbres tan conectadas con la naturaleza. Nos recibieron con un festín delicioso, elaborado con los ingredientes que extraen de la misma selva. Y hasta nos animamos a comer el famoso gusano amazónico. También nos enseñaron cómo elaboran la chicha. Participamos en la preparación del chocolate con una técnica ancestral de esta comunidad. Y nos despedimos bailando todos juntos. Emprendimos nuestro regreso navegando nuevamente el río Arajuno, pero esta vez a bordo de unas canoas sin motor, que nos permitieron sentirnos parte completamente del paisaje y disfrutar los sonidos de la naturaleza a nuestro alrededor. Coronamos la tarde zambulléndonos en este río amazónico, súper felices y agradecidos de la aventura que estábamos viviendo. Pero esto no fue todo. Y aún nos quedaba más Amazonas por descubrir. Estuvimos trabajando en el balcón, pero ya ha llegado la hora de comer, así que acompáñennos para ver qué es lo que vamos a cenar esta noche. Nuestro primer problema de la noche. 1, 2. ¿Qué hago? Ahora sí estoy en la idea de cuál usar. Yo creo que este como que captura mejor el alimento. Yo te digo ya, Tiene mucha pinta. ¿Qué tenedor ahora? El mismo, porque ahorro para que la persona que tenga que lavar lave menos. Lo único que quiero decir es que Yara tardó un montón en prender la cámara. Es una queja pública. Ajá. Con este postre terminamos el día, tenemos que estar bien alimentados porque mañana tenemos un día de aventura y de selva. Buenas noches. Buen día, al menos para nosotros. Arrancamos otro día más en el paraíso. Durante el día recorremos el Amazonas y durante la noche nos volvemos 2 ratones de oficina trabajando que transforman la cabaña en oficina, en todo. Y esto es lo que les quiero mostrar con los ruidos con los que despertamos.
vean esto, vengan. Dale que se va, dale que se va. O sea, el tamaño. Parece una simple hormiguita. Filmada con un gran celular. Pero en realidad si ponemos un dedo al lado, sabemos que es del tamaño de 2 falanges. Y esto te picó ayer a vos. Y eso me picó ayer a mí, Yara. O sea... Problemas zoológicos. Acá, por este lado. Vení. Lento vos. Vení, dale. Vení, bola. Me saca la lengua. Dale Tiene que afuera. caer el auto. Dale. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, te llevamos, no sé. Mientras dejamos que el mono haga lo suyo, si quiere cagar la camioneta que la cague, si quiere irse que se vaya y si quiere nos va a acompañar porque hoy va a ser un día de pura naturaleza. ¿Te mordió? ¿Crees que te lo baje? No, me cagué. Nos encontramos caminando un poco por lo que es Misaguayí, cuyo nombre tiene un inicio, un origen bastante particular. Vamos a separarlo en dos. La parte misa significa una misa, una celebración católica, y Guayí tiene que ver con que cuando celebraban las misas aquí a orillas del río, con las subidas y bajadas del río, para poder tener el altar donde celebrar la misa, lo hacían con aquel tipo de madera, ¿sí? Madera seca, leña, que eso en quichua se dice guayí. Así que por eso sería como misa sobre la leña, misa guayí. Es un puerto, estamos en el Amazonas y hoy rodando por ahí se mete en otra aventura. Acompáñennos y vamos a ver a dónde nos lleva. Arriba nomás, permiso, David. Siga nomás. Un gusto. Es que vos digo, Héctor es lo perro más feliz de la vida. Se preguntarán si tenemos que arreglar algún camión en la pasada o algo. Pero es pura diversión esto, ¿eh? Justo allá atrás, ahí termina el río Misaguayí y se une al río Napo, un río que tiene unos 1300 kilómetros de extensión, que nace en el Amazonas y sigue. ¿Hasta dónde sigue? Hasta el Amazonas. Vuelve al Amazonas. Así que hoy vamos a subir al río. Todo va al Amazonas. Miren lo que es este río, realmente el agua está muy transparente, o sea, hay muchísimo caudal que tiene. Me da unas ganas de meterme, pese a que el día está bastante nublado y está un poquito fresquito, no sé si fue. Hay que aprovechar para nadar en estas aguas tan cristalinas. El río Napo tiene aproximadamente, según el lugar, entre 1 metro de profundidad, pero puede llegar también hasta los 10. Hay que bajarse a empujar. Dale. No, esta vez te toca a vos, la otra vez le hice yo. Dale, dice, dale. Nos paramos. Nos paramos. Otra vez un río se interpone en nuestro camino. Arribamos. Ah, bueno. ¿Sí? Ah, bueno.
una breve caminata y llegamos a la recepción de Amazónico, donde conocimos a nuestra guía que así se presentaba. Buenos días, mi nombre es Evelyn, yo voy a ser su guía el día de hoy. Voy a mostrarles lo que es Amazónico, yo les voy a explicar un poco de lo que hacemos aquí. Durante las vacaciones de su universidad, Evelyn viene a trabajar como voluntaria aquí en el refugio, buscando hacer la diferencia y colaborar en la recuperación de los animales que llegan hasta acá. El alambrado y las jaulas pueden provocar rechazo inmediato. Y debo reconocer que ingresé a Amazónico con cierta cautela. Pero a medida que escuchábamos la historia de cada animal, no solo se me apretaba un poco el corazón, sino que comprendía mejor las labores que llevan aquí a cabo. Todas las historias tienen al mismo villano, el ser humano. Todos estos animales fueron decomisados y traídos aquí para ser rehabilitados y reinsertados nuevamente en su hábitat. Pero no siempre es posible. En algunos casos, como le sucedió a esta boa llamada Esperanza, como fueron criados en cautiverio, terminaron por perder su instinto de caza. Incapaces de obtener su propio alimento, deben quedarse aquí hasta que logren cazar por sí mismos. En otros casos, los animales fueron directamente criados como mascotas, y ya no es posible reinsertarlos. Tenemos acá la historia de el revolucionario, el fugitivo. Ustedes le pondrán el nombre a estas películas que les voy a contar brevemente, porque resulta que estos que tenemos acá son los monos arañas y por el descuido de un voluntario, uno de los monos se escapó. Y no solo que se escapó y se quedó cerca, sino que fue a buscar a algún lado a otros 4 monos que ya habían sido liberados y los trajo. Entonces es como el espíritu que anda ahí rondando y es el terror de los voluntarios, porque si viene alguien con una bandeja de frutas, aparece Johan, el mono fugitivo, y te asalta. O sea, básicamente es como, che, dame la fruta o toda mi pandilla te cae encima. Así que bueno, con eso vamos a ir cerrando. Realmente hay mucho trabajo acá atrás. Hay que tomarlo así como con esa idea. Acá están intentando reparar un daño hecho como por el humano, como ya dijimos. Pero bueno, lo bueno es que todavía hay gente que sigue comprometida con la naturaleza. ¿Qué tal se portó? Bien. Lo importante es que sobrevivimos. Educado el Héctor. A ver si zafás de empujar la canoa. Acá en esta zona el río está muy bajo, entonces no podíamos avanzar. Casi que tiene que bajar Guille para empujar. O sea, miren, ya ahí mismo se están viendo las piedras del fondo. Realmente estamos en una temporada que hace tanto que no llueve así como con cantidades, que está muy bajito. Guille quedó allá atrás junto con el bote por un momento y yo me estoy yendo a meter a un río amazónico sin saber nadar, a hacer esto que se dice tubing. Lo voy a hacer la primera vez en mi vida y no voy sola, sino que tengo la GoPro y a mi fiel compañero el Ettore ahí ya primereando y siempre guiándome.
Anda, dale. Anda. Anda. Dale. 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 ¿Cuál va a ser la próxima compra inteligente? Creo que es un pirata es lo que viene. ¡Ay, no! Me quiero ir, me quiero ir. Me mataba la cámara que no podía saltar. Ya se va terminando esta parte del tubing. Tenemos a un impaciente que ya se quiere bajar. Debo ser mala capitana para que la tripulación me quiera dejar. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue este video y esta incursión amazónica. Próximo destino, Laguna Caimán. ¿Qué nos toca acá? ¿Chocolate? Sí, vamos a chocolate. Vamos todavía. La Cerbatana y la laguna de Caimán. Perfecto, ahí nadamos, en la Laguna de Caimán. Importante. Muchas gracias, Yara. Algo que no te puede faltar si te metes al Amazonas o cualquier selva del mundo. Repelente, loco. O sea, y si es un local mejor, porque van a saber que funciona. ¿Está buena esa? La tribu de los quichuas es redonda, la de los guaraníes es plana. Es hecho de palma, ¿no? Estos son los dardos que le miden 4 dedos y le ponen aquí el algodón, es para la estabilidad del dardo. En la punta le miden 2 dedos y esta parte le debilitan con el diente de piraña y le ponen el extracto de una liana que se llama curare, que es un paralizante de nervio. Perdón. No, tranquilo. Sería, Carlos. Ya, el que no le pega no hay almuerzo. No, por Dios. Buenas, ¿cómo le va, señora? ¡Esa, Yara! Al fin llegamos donde yo quería llegar, a probar y a comer el verdadero chocolate amazónico. Del mejor lugar del planeta para venir a probar el chocolate. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Qué fresquito que está acá. Ay, Marcela, tú siempre sabes dónde estar. Miren las cosas, qué belleza. Voy a elevar más, Carlos. Es como... Es un mato. Sí, sí. Muy bueno. El fruto se corta recién cuando está bien amarillo. Sí. Me lo como así, ¿eh? Pueden coger una semilla, chuparle, no morder, ¿ya? Ah, parece la película La Roca, cuando saca todo. Con... Chupar, no morder. ¿Por qué no se muerde? Es amargo. Porque es duro. Lo sacamos entonces del fuego, lo estamos enfriando un poquito para molerlo. Manos a la obra. Este es más artesanal, se llama... Ya lo he dado, pero no hay. Hoja de canela, un poco de azúcar y agua. Ok. Y ahora va el cacao. Agarré el más cargado.
Tole, vení acá. Junto, Tole. No creo, pero No, ya descubrió lo que es un caimán. ya estuvimos en... Ey, atento. Ellos escuchan ese ruido, piensan que están tomando las crías y vienen. Hola. Una tortuga. La tortuga. Ya comieron los caimanes, ya comieron las tortugas. Nos toca comer a nosotros. Carlos, ¿cuándo vamos a comer? 20 minutos. Habíamos entrado por el río Arajuno. Ya hicimos la caminata de unos 10 minutos máximo, 5 minutos. Salimos de nuevo al Napo. Nos estaba esperando la lancha. Hay hambre en el grupo. Vamos a ver con qué nos sorprende. Al fin llegó la comida. Me encanta el Y patacón. ahorita Fanática del patacón. Pollo a la plancha, frijoles, un poquito de ensalada y arroz. A comer. Buen apetito. Salud. Buen apetito. Bon apetito. He comido mucho, nos pegamos una panzada increíble y esto aún no termina, pese a que yo ya estoy para la siesta. Tuvimos una velada muy cultural, hablando de las realidades de Sudamérica, Europa, porque Luis e Inés son de Portugal, así que ellos nos contaban de allá, nosotros de acá, y los viajes y la vida de cada uno, pero toca continuar. Y vamos a ir a la siguiente y última parada que también promete estar muy interesante. Vamos. Arriba. ¿Te conté de la vez que fuiste a un campamento espacial? Te conté de la vez que me picó una hormiga gigante. King Kong, ¿cómo era? ¿King Kong era? Conga. Conga, King Konga. ¿King Konga? No, sabes. Casi me dijeron, che, te amputamos el dedo. Y Yo te dije, no, dejalo que... No amputes. Yo lo voy a soportar. Y me quedé quietito así. ¿Estás para continuar después de toda esta comida? Estoy para continuar siempre. Así me paro yo en el espacio. Solo cuando voy al espacio. Podemos ver todas las producciones locales que están esperando para ser llevadas. Y una ¿Cómo Yara venía? que también está esperando para ser llevada. Venimos un poco cansados, hay que reconocerlo, pero en esta parada vamos a ver un poco de lo que es las artesanías en cerámica y artesanías en pita, que es una clase de cuerda local. La fibra natural que utilizan. ¿Cómo está Marlene? Pueden tomar fotos. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Ali Shishi. ¿Esto los hizo usted? Sí. Qué hermoso. Siempre el fueguito. Que el fueguito no se apague. De hoja en quichua es pita. Pita. Desde tierra hacia arriba crece 4 metros de largo y cada lado tiene los espinos un poco gruesos y hay que abrir en 2 partes. Y con este hilo antiguamente nuestras madres trabajaban vestidos, hamaca y también red para pescar, hilo para pescar, para amarrar el cordón umbilical de bebé también. Con un bisturí de bambú le cortaba y con este hilo le amarraba. Y ya está perdiendo en nuestra tradición, nuestra cultura, entonces estoy haciendo una réplica y estoy haciendo conocer a nuestros hijos y también a los visitantes. Parece... Sí, estaba pensando en hacerme una peluca. Con la fibra de la pita. Está acá abajo.
Las ve súper resistente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo también creo? ¿Se pone en agua? ¿Y luego? Se lava en agua y se deja para que seque. Después de secar hay que dar los colores con las hojas naturales también. ¿Qué plantas usa, Marlene? Hojas de, esto es sanipanga de árbol, sanipanga de lianas. Demasiada gente que la está viendo. A ver, Guille. Hasta para el cordoncillo para amarrar a los chicos cuando está... Hasta para eso sí. Pero impecable. Ironía porque es increíble. Vamos a ver un poquito de cómo ella hace la cerámica. ¿Queda muy lejos de aquí de su casa, donde extrae ahí en la materia? Una hora para Es bastante. Este es ahí en los ríos pequeños, porque el río pequeño tiene muchos diferentes colores, cada color es, o otros colores no vale, tiene piedra, tiene palos, entonces tiene que buscar que sea especial. Entonces hay que buscar para poder hacer. Una cuerda voy a hacer para ir aumentando en la base. Y ahora usted le haga esa masita así como dice, Sí, ahí le pego el tuyo. Sí. Hay que poner los colores, diseños, con los colores natural. El color rojo es el hijo, el color negro es el padre, el color blanco es la madre. El blanco. La historia de Frida es que la tenían capturada con cadenas como mascota. La trajeron aquí al lodge, ya que se encuentra en el medio de la selva, como para ser liberada, pero la flaca está tan acostumbrada a los humanos que nunca se fue. Siempre anda libre, anda por acá, como se le intenta no darle de comer y demás, pero nunca se va. Es como muy confianzuda, ¿no, Frida? ¿Eh? ¿Qué decís? Y le gusta que se fijen si tienen piojos. Le encanta. ¡Hey, Frida! ¡Circule! No le gusta que la agarren, yo ya lo descubrí. Frida. Salí de ahí. Salí de ahí. No, ese es mi caracol. Es mi caracol. Ese caracol es mío. Salí de ahí.